Saludos por el ingeniero. En esta ocasión nos encontramos realizando el video explicativo correspondiente a la tarea número 2 de la asignatura Diseño de Investigación, que tenía como propósito explicar y redactar todo el proceso que hemos estado haciendo durante este proyecto de investigación. En este caso, vamos a estar nombrando desde el planteamiento de nuestro problema de investigación hasta la justificación de nuestro proyecto de investigación. Bien, los integrantes de este grupo son los compañeros Luis Aragón, Ronald Lima, José Merchán, Javier Olivo, Andrés Parrales, Lauro Rodríguez, William Tenuela y el estudiante Isaac Chiriguaya, que es quien les habla. A continuación les estaré dando exposición al planteamiento de nuestro problema. Continuando con nuestra exposición, ahora les voy a hablar sobre la descripción del planteamiento del problema seleccionado. Dentro de las temáticas abordadas de la tecnología de la información hemos visto que la seguridad de la información es la que más repercute en las empresas en el territorio ecuatoriano, donde hemos comprobado que la seguridad de la información es fundamental para garantizar la continuidad de una empresa. También la información se considera el activo intangible más valioso de una organización. La seguridad de la información depende en gran medida de la tecnología. La información se puede considerar confidencial, centralizada y de gran valor, pero es vulnerable a la divulgación, el uso indebido, el robo y la eliminación o el sabotaje. También las empresas hacen grandes esfuerzos para proteger su sistema de datos. La falta de tecnología y presupuesto puede obstaculizar la implementación de soluciones eficaces de la seguridad de la información, comprometiendo la disponibilidad y seguridad de la información. La formación de los empleados puede ser un desafío en cada una de las organizaciones en el territorio ecuatoriano. También las empresas se enfrentan a numerosos problemas en materia de seguridad de la información, que es por eso que se realizó esta investigación y se ha planteado este problema de investigación. Bien, a continuación tenemos lo que es la presentación del árbol de problemas Ishikawa, donde nosotros hemos planteado como problema principal vulnerabilidades y amenazas más frecuentes de las empresas en Ecuador en relación con la seguridad de la información, donde lo hemos dividido en causas y efectos. Dentro de las causas tenemos que el asesoramiento técnico es escaso o no existe en la empresa. No existe un plan de contingencia ante amenazas externas. Los programas o sistemas se encuentran desactualizados y son propensos a ataques informáticos. El presupuesto es limitado, tal y como mencionaba anteriormente, para la implementación de equipos físicos para la seguridad de la red. Dentro de los efectos, tenemos que mayor riesgo a los ciberataques, pérdida total o parcial de la información, uso indebido de la información confidencial, robo o secuestro de la información. Eso sería todo. Muchas gracias. Saludos, ingeniero, compañeros. Una de las preguntas que surgió en nuestro tema de investigación es, ¿cuál es la naturaleza del trabajo que se va a realizar? La naturaleza del trabajo consistirá en analizar y estudiar las vulnerabilidades y amenazas que presentan con mayor frecuencia en las empresas del Ecuador en términos de seguridad de la información. Se realizará una investigación exhaustiva que involucrará la recopilación de datos, el análisis de casos de estudio, la revisión de las políticas y prácticas de seguridad existentes, y la identificación de posibles brechas y riesgos en los sistemas de información empresariales. El objetivo final será proporcionar recomendaciones y medidas de mitigación para fortalecer la seguridad de la información, ¿no? También quién o quiénes han publicado en este tema investigado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPED, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, la Universidad Técnica de Ambato, con la Facultad de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones e Industrial, ¿no? Y también la Universidad Técnica de Bahoyo, con la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Todas estas instituciones han hecho una investigación también referente a este tema que nosotros hemos investigado. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a hablar de la importancia del tema en el contexto actual. ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad en las empresas? Lo primero es poder resguardar la información de las empresas.
poder tener todos esos datos financieros, estratégicos de clientes y de los empleados, además de identificar las vulnerabilidades y poder evitar robos, filtraciones o cualquier daño. Por otro lado, tenemos el cumplimiento legal, ya que existen algunas regulaciones y leyes que establecen que debe haber cierto nivel de seguridad en las empresas en base a su información, a los datos que ésta contenga. Otro punto muy importante es la confianza de los clientes. Los clientes no van a querer seguir asistiendo a una entidad en la cual su información se vea vulnerada. Entonces, para prevenir esto y mantener la confianza de los empleadores en la empresa, se debe implementar la ciberseguridad. Otro punto es la continuidad del negocio, ya que los incidentes en la seguridad informática suelen representar grandes pérdidas financieras, de tiempo, de recursos a las empresas, y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Otra situación es el hecho de que siempre uno tiene que estar al día en cuanto a las amenazas cibernéticas. Uno debe estar en constante desarrollo, evolucionando junto con el tiempo para poder evitar conflictos que amenacen a las empresas. Bueno, buenas noches. Aquí mi tema de investigación es vulnerabilidad y amenazas más frecuentes en empresas ecuatorianas en términos de seguridad de la información. Lo que quiere decir, este tema de investigación conlleva comprender y abordar vulnerabilidades y amenazas más frecuentes en empresas ecuatorianas en términos de seguridad de la información. Esto permitirá identificar los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones, desarrollar estrategias de protección efectivas y brindar recomendaciones para fortalecer la seguridad de la información. Investigar este tema es crucial para proteger los activos de la información de las empresas y mitigar los riesgos cibernéticos en el entorno empresarial ecuatoriano. Promoción de preguntas de investigación. ¿Cuáles son las vulnerabilidades y amenazas que se presentan en mayor frecuencia en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información? Es relevante debido a la importancia creciente de la seguridad de la información en el entorno empresarial actual. La información de esta pregunta busca identificar y comprender los riesgos más comunes a los que se enfrentan las empresas en Ecuador en relación con la seguridad de la información, al conocer las vulnerabilidades y amenazas predominantes en desarrollar estrategias más efectivas de protección y mitigación de riesgos. Saludos, ingeniero. Mi nombre es José Victoriano Merchán Román y continuando con la exposición de la tarea número 2, ahora vamos a ver lo que son el problema y objetivos generales y específicos, en el cual tenemos un problema general y a la vez el cual se divide en 4 problemas específicos. En nuestro problema general hemos definido cuáles son las vulnerabilidades y amenazas que se presentan con mayor frecuencia en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Y a la vez este está dividido en 4 subproblemas o problemas específicos, que son cuáles son las amenazas internas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información, cuáles son las amenazas externas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información, cuáles son las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de la seguridad de la información, y cuáles son las vulnerabilidades de la gestión de la seguridad más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Asimismo tenemos nuestro objetivo general y 4 objetivos específicos. En nuestro objetivo general hemos determinado determinar las vulnerabilidades y amenazas que se presentan con mayor frecuencia en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Y nuestros objetivos específicos, determinar las amenazas internas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Determinar las amenazas externas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Determinar las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información, y determinar las vulnerabilidades de la gestión de la seguridad más recurrentes
que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Mi nombre es Lauro Rodríguez. Hipótesis que corresponden a los problemas de la investigación. Hipótesis general. Existen vulnerabilidades y amenazas recurrentes en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de las organizaciones. Hipótesis específicas. Existen amenazas internas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Existen amenazas externas más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Existen vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Existen vulnerabilidades en la gestión de la seguridad más recurrentes que se presentan en las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Andrés Parrales y voy a hablar sobre las variables que se clasifican en dos: independiente y dependiente. Las independientes son las vulnerabilidades y las amenazas. La dependiente es la seguridad de la información. También voy a hablar del alcance de la investigación. El primer punto, se recolectó la información de revistas académicas y repositorios institucionales y artículos científicos. El punto 2, la elaboración del trabajo de la investigación estará enfocada en un periodo de tiempo de 1 año. Se utilizarán métodos cualitativos para determinar las vulnerabilidades y amenazas más recurrentes. Los resultados de la investigación podrían ser utilizados para desarrollar recomendaciones y estrategias de seguridad efectivas para las empresas en Ecuador y ayudar a prevenir futuros incidentes de seguridad de la información. También buscarán identificar las medidas de seguridad que las empresas utilizan para proteger contra estas amenazas. También el alcance de la investigación será analizar las vulnerabilidades y amenazas más recurrentes que enfrentan las empresas en Ecuador en términos de seguridad de la información. Otro punto también es se va a indagar para determinar las vulnerabilidades y amenazas más frecuentes, así como las técnicas utilizadas por los atacantes para explotar estas vulnerabilidades. Saludos cordiales, ingenieros, saludos cordiales, compañeros. El tema que les voy a hablar es sobre la limitación del estudio. Vamos a dar nuestra parte descriptiva de las limitaciones de nuestra investigación. Para la muestra se determina que se hará en relación de la empresa del territorio ecuatoriano con finalidad de realizar una investigación interna para el beneficio del país. La recolección de información se la realizará solo de fuentes confiables públicas y de ciertas entrevistas, informes o encuestas, ya que el acceso a datos sensibles o confidenciales como informes puede estar restringido debido a las consideraciones de privacidad y seguridad. También les voy a hablar sobre el recurso económico para la recopilación de datos, la adquisición de tecnología, ya sea en software o herramientas especiales, y la obtención de accesos de base de datos relevantes será mínimo, ya que no requiere de financiamiento de terceros. También les voy a hablar sobre la justificación del proyecto de investigación. Este estudio busca determinar las vulnerabilidades y amenazas más recurrentes, lo que es en la seguridad de la información de las empresas en Ecuador, a pesar de los avances tecnológicos y el crecimiento de dependencia de las empresas en los sistemas de información. Existen brechas que significan en la comprensión de los desafíos específicos que enfrentan las organizaciones en el contexto. En los hallazgos de este estudio podrán informar a las organizaciones para una protección de información en un entorno seguro.